Bienvenidos todos aquí a esta universidad, que es UPN, Universidad de la Nacional. Bien, me presento, yo soy una persona sorda. Como persona sorda, soy humano, tengo pensamientos, tengo ideas. Mi nombre es Raúl y les enseño. Empieza con la letra R de Raúl. Y bueno, está aquí porque tengo un colmillo que es de color amarillo. Y bueno, mi firma es esa, con la R de mi colmillo. Los sordos normalmente no acostumbran a recordar nombres, entonces se utilizan las firmas basadas en las características que tienen las personas. Por ejemplo, prefieren el nombre y a veces incluso nombres iguales. Entonces, lo que hacen es ver la forma de la cana o una característica única y bueno, escogen una seña para poder comunicarse con la persona. Es así como comparten incluso la tecnología. Bueno, les voy a contar un poco de la historia de mi vida y de mi experiencia. Recuerdo cuando era yo niño, cuando mi mamá estaba embarazada, bueno, nací sordo. Siempre viví en casa de mi mamá. Y bueno, cuando nací yo se daba cuenta que yo era sordo. Ellos a veces me observaban, pero no veía que yo hablaba o algo por el estilo, solo balbuceaba. Entonces decidieron ponerle el nombre Raúl. Como a los 3 años, ellos se daban cuenta que pues, yo jugaba como cualquier normal, pero cuando me preguntaban cómo te llamas, pues yo no les hacía caso, realmente yo no sabía. Mi mamá entonces quedó muy sorprendida al ver que yo no le respondía a la pregunta. Y me volvió a preguntar, ¿cómo te llamas? Y sé que yo sí respondía. Entonces lo que hicieron fue llevarme al doctor, aquí en el DIF. Siempre creo que es donde va todo el mundo, creo que ustedes conocen dónde. Entonces me llevaron con el médico de ahí. Y pues yo no sabía nada, no sabía qué onda con lo que pasaba. Así es que me llevaron el doctor que estuvo observándome. Y cuando el doctor le preguntó qué pasaba, mi mamá le explicó que no respondía yo a los estímulos orales. Entonces el doctor hizo una serie de pruebas, estuvieron esperando un rato, me observaron y entonces le dijeron a mi mamá que yo era sordo. Mi mamá estaba asustada, estaba en un estado de shock, no podía creerlo, sobre todo porque no conocía esta parte de la cultura, ¿no? Ella nunca había tenido un acercamiento con una persona sorda, sobre todo también faltaba bastante información. Después el doctor me dijo que podía canalizarme a una escuela donde me dieran apoyo, una escuela de educación especial. Y bueno, la verdad yo no sabía, pero cuando entré conocí a otros chicos. También me dieron un implante que de hecho traía una caja, ese era el procesador, muy diferente al de mejor. Pero la verdad es que mi papá no quería que me pusieran el procesador con el aparato auditivo, quería que me pusieran un implante. Lo que ellos querían es que yo hablara para que en un futuro pudiera comunicarme. Mi papá se ofició con la alimentación, pero la verdad es que nunca pude comunicarme bien con él, nunca hubo mucha interacción. La verdad es que faltaba mucho conocimiento sobre las características de una persona sorda, y pues no había un vínculo muy cercano con mi padre. Me llevaron a una escuela de educación especial. Para eso yo no conocía nada de ese mundo. Y entonces me di cuenta que había otros niños iguales que yo, que eran sordos. La verdad es que me sentí bastante contento. Aunque no nos comunicábamos tan bien, porque la verdad yo era un equipo de señas, nadie las sabía. Podíamos más o menos platicar y compartíamos ahí entre todos. Incluso algunos de ellos que también estuvieron conmigo, o los conozco de la misma escuela. Valdemar, Andy y Miguel. En el salón, perdón, había diferentes salones.
Y había algunos chicos que conocían un poco de la lengua de señas. Había otros que tenían una poca de expresión corporal. El entorno dentro de la escuela de educación especial era de maestros, de padres de familia, doctores, había un psicólogo, había trabajadores sociales, y fueran los que apoyaban, pero eso hubiera sido específico para poder apoyar a una persona sorda. Yo, por ejemplo, en mi grupo lo que hicieron fue dar una terapia de lenguaje. La verdad es que el gobierno no apoyó particularmente para apoyar, para que pudiera yo superar esta fase de organización, y bueno, la economía era escasa. Había unos maestros que me enseñaban a realizar, y mamá se estuvo dando cuenta que pues no avanzaba yo mucho. Así es que buscó mejor otro lugar, una escuela primaria, donde había puro oyente. Entonces yo era el único sordo, tenía el apoyo de USAED en esa escuela primaria. Había maestros oyentes que no sabían nada sobre la lengua de señas. Y entonces lo que hacían era enseñarme así, realmente. Había yo un libro y la verdad es que no entendía yo nada. Después, cuando los maestros, más o menos como a los 8 años, cuando leí yo los textos, a mí se me hizo bastante complicado entenderlos y incluso llegaron a aburrirme. Aunque las matemáticas, ya que son un poco más visuales, se me hizo más fácil aprenderlas y adquirir ese conocimiento. Al no escuchar, al ser sordo, fue difícil la escuela. Fue difícil comunicarme con mis compañeros y compartir con ellos diferentes experiencias. Tenía yo unos amigos que a veces me ayudaban un poco, pero pues sí quedaba yo con algunas dudas, ya que no tenía una lengua de señas que apoyar. Yo quería que me enseñaran completamente todo lo que estaba diciendo la maestra, pero pues no, se veía interrumpido ese aprendizaje, y así estuve hasta la prepa, donde estoy estudiando ahorita. Ahora imagínense en la universidad. Nunca me sentí triste, o sea, aún porque sabía mi condición. Poco a poco yo fui investigando para aprender más. A veces mi mamá me regañaba y me decía que era un burro porque no cumplía yo con la tarea. Pero pues decía, si mamá, no tengo la culpa, ¿quién me enseña? No hay nadie que me apoye. Y bueno, pues ella me fue enseñándome poco a poco. Fui cambiando de diferentes institutos, escuelas, doctores que me ofrecían también terapia de lenguaje, terapia auditiva, y la verdad es que era caro. Mi mamá trabajaba para pagarlo. En la primaria fue diferente del preescolar. En la primaria ya eran puros oyentes. También era muy difícil pagar una escuela particular, y yo era el único sordo en esa escuela. Entonces mi mamá y mi papá sabían que si te iba a ir a una escuela particular había muchos gastos y no podían pagarlo. Cuando yo entendí esto, me di cuenta que tenía que trabajar para apoyarnos. Mi mamá realmente no sabía dónde podían hacer un trabajo donde me enseñaran a leer y escribir bien. Y bueno, hubo conflictos en familia. Luego en la secundaria, la verdad es que pasó lo mismo. Los maestros, pues, no tenían una experiencia, y además me sentí bastante raro, ya que teníamos diferentes maestros, cada uno con características diferentes y con una enseñanza diferente. Lo único que era común es que era de por moral. La verdad era muy cansado porque había mucho que leer y mucho que estudiar. Yo preguntaba por qué es que no hay los apoyos para una persona sorda dentro de la secundaria, y la verdad es que fue muy difícil. Incluso algunos materiales de éxito pudieron haber apoyado un poco. A mí me hubiera gustado aprender más. Yo siempre he tenido hambre de aprender. Incluso de aprender otros idiomas. A mí me encanta mucho esto. Pero pues no hubo un apoyo que me ayudara a desarrollar estas habilidades. Aunque bueno, yo siempre he tenido interés. Y luego los exámenes, los vi y la verdad es que yo no entendía nada. Como soy una persona visual,
o sea, hablaban unas palabras, me entendía lo que quería decir y bueno, respondía. Entonces, en la primaria recuerdo que una vez creo que gané el primer lugar, gracias a que mi mamá me ayudó y me enseñó. Y después en la secundaria siempre reprobé los exámenes. Estaba yo mejor que en la primaria. Además tenía un maestro muy bueno que me echaba la mano. No importa, no sabía de ecuaciones, pero no importaba, trataba de comunicarse y eso me ayudaba bastante para comprender lo que quería enseñar. Cuando estaba yo pequeño recuerdo que no había todavía los apoyos y así pues como fui creciendo. Incluso algunos no se dan cuenta cuando una persona sorda es pues, inteligente, ya que al no haber una comunicación no lo entiende. Después, en los grupos de la escuela primaria, recuerdo que eran oyentes y entonces igual a veces a los exámenes también nos reprobaba. Ya cuando me cambiaron a otra escuela, con puro alumno sordo, ya los maestros nos enseñaban un poco mejor y la verdad es que aprendía yo más. Sentí que aprendía yo más y mejor. Una maestra que se llama Isabel, que fue la que me enseñó. Había una maestra llamada Leti que me apoyó bastante, mucha experiencia en el trabajo con sordos, yo me sentía bastante bien. La verdad es que aprendí bastante. Ya cuando me gradué de la primaria, me di cuenta que yo iba al primer lugar. Pero bueno, ya en la secundaria, que para eso era una secundaria particular, yo le dije a mi madre que me apoyara, por favor. Era yo muy necio, la verdad. Y mi mamá me decía que no podía, me decía que, aparte de que no había economía en intérprete, había bastantes barreras de comunicación. La verdad es que eso me hizo sentir muy triste. Y así iba yo creciendo, mi mamá me decía lo mismo: no hay dinero, no hay intérpretes. Entonces, como tenía yo el auxiliar del tiempo, también había que pagar las pilas y todo el cuidado, era bastante difícil. Poco a poco fui entendiendo eso. Ahora me he dado cuenta que esta herencia de falta de conocimiento se sigue dando en las escuelas. Las veo y veo que la historia es muy parecida a la que hemos vivido. Ahora es que estoy estudiando en el Cebetis, una escuela que se llama CARE. Me di cuenta que algunos estudian incluso carpintería y ahí donde estoy mucha gente sabe algo de señas. También había una maestra llamada Alma que nos enseñó, bueno, nos apoyaba bastante, aunque la explicación era muy corta y las clases eran interrumpidas. Después me di cuenta que era muy poco el tiempo y se necesitaba más para aprender. Así es que fui a un curso de computación, ya que yo quería saber más sobre estas tecnologías, pero como no intérprete fue bastante difícil que me explicaran más a profundidad lo que era todo este uso de una computadora. Obviamente me di cuenta que la mayoría eran oyentes, entonces pues yo siendo sordo, a mí la verdad me dio bastante pena decirle que era sordo. La maestra me dijo que pues le iba a ser difícil enseñarme ya que yo era sordo, y entonces hablaba y nos daba esas copias y casi me escribía. Y entonces yo quería saber lo que significaban todas esas letras escritas en el papel, pero no las entendí completamente. Yo desde las veía y decía, no sé qué es esto. En la primaria recuerdo que había sido claro, ahora ya no. Así es que cuando me dio el certificado me di cuenta que yo 6.8 de calificación y me sentí muy triste. Me preguntaba yo, ¿por qué la educación de sordos sigue siendo así? Pienso que la gente necesita saber y conocer esta información sobre las personas sordas para ir cambiando un poco esta cultura. Ahora que estoy en la prepa, que estoy viendo matemáticas, aritmética y todo esto,
Mi mamá me decía que no podía. Pero yo dije que sí, fui, llevé mis papeles. Me dijeron que no había problema. Dice que edad tienes. Les decía 22. Dice, no hay problema, está muy bien. Yo creo que iba a haber un problema. Estaba yo joven. Tenía yo 14 o 15, era otra cosa, pero. Y aparte no me importaba estudiar. Pero ya ahorita sí he cambiado bastante. Quiero ampliar mis horizontes y aumentar mis conocimientos. Aparte, he comprendido que necesito un trabajo y pues para eso necesito estudiar. Sobre todo porque hoy en día ya no te hacen tener un trabajo nada más con un certificado de primaria o de secundaria. Ya te piden estudios más elevados. Incluso ya te piden lo de prepa y pues para nosotros como solos nos hemos dado cuenta de esto hace difícil. Ahora